Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos como siempre a su clase de historia. Hoy será una clase más tranquila, depende, les da ansia aprenderse fechas y eventos, porque la clase debe se concentrará más sobre la religión y la sociedad griega. Esto porque cuando hablamos de historia siempre tenemos la ilusión o la tentación de imaginarla como una secuencia de fechas, años en general, guerras, conquistas, cambio de rey, descubrimiento tal cosa, otra guerra, se muere tal persona. Y cuando tenemos suerte hay avalanchas, desastres naturales y resulta que esa es la historia, ¿no? Pues no, fue un grave error explicar la historia de esta manera. Normalmente en las escuelas es así que se enseña y se aprende escuela. Tienes que aprender de memoria algunas fechas, pasas el examen solo si te acuerdas cuándo empezó y terminó esa guerra. Este tipo de historia se llama histoire événementielle. Es un concepto que estudió sobre todo un historiador llamado Brodel. Es un historiador de Francia, por eso se llama histoire événementielle y significa historia de los eventos, ¿no? Porque realmente en nuestra cabeza la historia es una línea temporal y a cada rato hay algo que pasa y ahí se pone un evento, ¿no? Descubrió América, se conquistó Tenochtitlán, se creó la Nueva España y empezó la guerra de reforma y así. Pero esta es una gran mentira. La historia no es eso. La historia claramente sí se analiza mejor viendo tal evento, cuándo pasó, dónde, por qué. Pero la historia que siente la población no es la historia de los eventos. Es una historia mucho más amplia, mucho más. Y es la historia con la H mayúscula. Es la historia que estamos viviendo en el día a día. Claramente, en nuestra época, nosotros tendremos como fecha 2020, cuando hubo la pandemia de coronavirus, claro. Pero ¿a poco que pasó solo eso? La gente en este año vivió, nació, murió, trabajó, hizo muchas cosas, ¿no? Entonces, esta historia lenta, esta historia del pueblo, es la historia que en realidad se tendría que estudiar, porque son muy pocos los eventos que realmente cambian la vida de la gente. Normalmente que un rey gobierne u otro, no cambia nada, porque siempre hay alguien que pide impuestos y tú tienes que pagarlos. Que se llame Franco, que se llame Mario, a ti no te importa. Lo que importa es cuánto te pide de pagar de impuestos. Entonces, hoy nos concentramos más sobre ese tipo de historia, la historia de la sociedad. ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué hacía la gente en el día a día? ¿Qué tipo de religión tenía? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo nacían? ¿Cómo morían? Y así nos daremos cuenta cómo la historia de los griegos, porque es mejor llamarla así. La historia de los griegos es un poquito diferente respecto a la historia de Grecia, historia griega. Y historia griega ya tuvieron muchas clases, ¿no? Ya se saben bastantes guerras, ya se saben unos líderes militares, políticos. Ahorita vamos a ver cómo vivía la gente normal. La gente, llamaríamos la gente pobre, en realidad es la gente promedio, porque en toda la antigüedad la gente siempre fue pobre, ¿sí? Para intentar hablar de este tipo de historia, tenemos algunas fuentes. Para estudiar la religión y la sociedad del siglo V, que es el siglo que estamos estudiando ahora, es bastante difícil diferenciarlo del sexto siglo y del cuarto. Esto porque el sexto siglo no se conoce muy bien y el cuarto siglo sí se conoce bastante bien porque hubo muchas transformaciones, llámale Alejandro Magno, pero el siglo V, que es la época de oro, la época clásica, no la conocemos totalmente. Y nos faltan muchos datos y la gran parte de los datos que tenemos son sobre la ciudad de Atenas. Entonces, tendremos esta falsa ilusión que todo lo que pasa en Atenas pasaba también en el resto de Grecia. Esta es una tristeza porque es una información incompleta y sobre todo va falsificando mucho los datos que tenemos. Entonces, en la gran parte de información que les voy a decir hoy será sobre la ciudad de Atenas, que es la que más dio información.
Si tenemos datos de otras regiones, se lo voy diciendo, pero al final de esta clase, de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, tendrán sobre todo un cuadro general de cómo vivía la gente en Atenas, la ciudad principal. Empezamos con la religión. Las manifestaciones religiosas se estructuraron y se fijaron en los poemas de Homero y de Hesíodo. Prácticamente los dos se compusieron alrededor del siglo 8 antes de Cristo. Claramente esa fue la parte de escritura, la creación del poema fue un proceso que duró varios siglos. Pero todas las manifestaciones religiosas se encuentran justamente en estos dos poemas. Los poemas homéricos, que son la Ilíada y la Odisea, y la producción de Hesíodo. La religión también se estructura en la misma época, en el siglo 8 antes de Cristo. Todas las religiones tienen un proceso muy largo de formación, pero cuando empiezan a tener alguna estructura es más fácil reconocerlas. Tienen rituales que se pueden reconocer, tenemos el nombre, tenemos las fechas, quién tiene que hacerlo. Entonces, la religión griega ya tiene una estructura bastante definida en el siglo 8 antes de Cristo. Se reconocen algunos espacios particulares llamados témenos o altares. ¿Qué son estos témenos o altares? Los témenos son unos terrenos que se asignan a algunos jefes o algunos gobernadores, y también son terrenos que se asignan al culto. Un ejemplo de témenos son el terreno que se utilizaba para hacer los juegos píticos, que son unos juegos que mismo tipo de las Olimpiadas, se llamaban juegos píticos. También el Acrópolis, la parte alta de Atenas, de la ciudad de Atenas, era un témenos. Y el Valle del Nilo, todo el Valle del Nilo era considerado témenos, o sea, se consideraba como espacio sagrado. Y este tipo de témenos se diferencia un poquito de los templos y los altares. O sea, un témenos es normalmente un espacio abierto, y los altares y los templos pueden tener una estructura física. Todos nosotros reconocemos un altar y un templo, ¿no? Pero el témenos tienen que imaginarlo como un área sagrada, como si fuera la plaza que está enfrente de la basílica, ¿de acuerdo? Eso sería un témenos según la palabra griega. Y en esos territorios, en los témenos y en los templos, se reconoce el derecho de asilo. Esto significa que si tú tienes varios problemas con la ley o si estás a riesgo de morir, puedes entrar en un templo y ahí nadie te toca. ¿Por qué? Porque es sacrilegio morir o maltratar a una persona al interior del espacio sagrado, ¿sí? Entonces, aquí se reconoce como hay una diferencia también del comportamiento humano adentro y afuera del templo, ¿no? Los rituales permiten a los fieles de encontrar su propio lugar en el mundo. Y la religión griega es absolutamente, como todas las religiones antiguas, una religión colectiva. No se puede ser un hombre religioso en Grecia sin estar en un grupo. No es algo íntimo. Entonces, todos los rituales que conformaban esta religión, como las abluciones, que son utilizar líquido para limpiarse una parte del cuerpo, normalmente las manos, los pies, la cara. Las oraciones, las libaciones, que son utilizar un líquido como parte de un sacrificio. Y directamente los sacrificios, normalmente de animales, se efectúan en algunos lugares acompañados por cantos y bailes, y esto se forma todo en común, se hace todo en grupo. No pueden ser o participar a la religión griega si no estás en un grupo de gente que cree lo mismo. El panteón griego es extremadamente complejo, es muy rico, pero esto se debe a que existía un número prácticamente infinito de divinidades locales. Cada fuente, cada calle, cada montaña tenía su divinidad fuerte y reconocida a nivel local. Pero toda Grecia reconocía en general estos 12 dioses del Olimpo, llamados dodecateón, que significa literalmente 12 dioses. Pero si ustedes ven rápidamente esta imagen y si saben calcular con los deditos rápidamente,
hay un problema, porque yo dije que son dodecateón, son 12 dioses, y aquí encuentran 14 güeyes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dije 12 y al final son 14? Porque los 12 dioses del Olimpo son los dioses que efectivamente viven en la casa de los dioses, o sea, el Olimpo, ¿no? Dos dioses tienen un problema. El primer dios es Hades, ya conocido también como Plutón, que es el dios del más allá y del infierno. Y él no vive en el Olimpo, claramente es el rey del infierno. ¿Dónde vive? Pues es su casa, ¿no? En el infierno. Y tenemos una diosa que tuvo una historia bastante triste. Hestia es la diosa que aquí pueden ver, era la diosa del hogar, la diosa de los rituales que se efectuaban en la casa y la diosa de la familia. Hestia era una de los 12 dioses del Olimpo, pero fue despedida. Perdió su trabajo cuando se volvió dios Dioniso. Dioniso es el dios del vino. Entonces, cuando Dioniso se volvió una divinidad y subió al Olimpo, ya las cuentas no funcionaban porque había 13 dioses y entonces Hestia tuvo que salirse. Esta cuenta que parece bastante simple, ¿no? O sea, tenían que ser 12, pues alguien tiene que salirse. En realidad, es un conflicto también político y es un conflicto social entre hombres y mujeres. Porque muchos historiadores están de acuerdo en el afirmar que la religión original de Grecia era como la religión de Creta, un matriarcado. Había diosas y las diosas eran las más fuertes. Los dioses eran solo pareja de la diosa que era fuerte. Luego Grecia fue invadida por otros pueblos del norte y estos pueblos del norte sí tenían una religión machista en donde los dioses, los hombres, los machos, los varones eran los fuertes y las mujeres solo iban acompañando. Este conflicto que se transformó rápidamente en un conflicto militar y social provocó un cambio, una transformación en este panteón. Al inicio eran muchas más diosas y fuertes y menos hombres. Luego llegaron a un equilibrio, 6 dioses y 6 diosas, y cuando Hestia tuvo que salirse, los varones ya eran mayoría, porque con Dioniso tenemos 7 dioses y 5 diosas. Estos 12 dioses olímpicos se pueden también encontrar en un montón de variantes de posibilidades, porque tienen varias epíclesis, o sea, varios sobrenombres. No es igual Atenas de Atenas que Atenas de Esparta, o sea, es la misma diosa, pero se vio desde 2 puntos de vista diferentes. Igual, por ejemplo, tenemos a Apolo Carneio, que está en la ciudad de Esparta. Tenemos Atena Pártenos, que significa la Atenas jovencita, la Atena virgen, que está en la ciudad de Atenas. Tenemos Artemis el Afébolos, que significa que caza venados, en el Étono de Fóside, y hacia adelante pueden encontrar una lista de decenas de los mismos dioses que tienen nombres diferentes solo porque es una ciudad diferente. Esto no cambió mucho en la Edad Moderna, porque si calculan cuál es la madre de Jesús, pues en teoría es la Virgen, ¿no? Sí, pero ¿cuál Virgen? Porque casi en cada ciudad del mundo católico tenemos una Virgen diferente. Yo soy de una ciudad que tiene la Virgen de Montebérico, así se llama la Virgen de mi ciudad. Ustedes tienen la Virgen del Tepeyac. ¿Es igual a la Virgen de Montebérico con la Virgen de Tepeyac? En teoría sí, en práctica no. No. Porque si yo veo la imagen de la Virgen de Tepeyac, automáticamente la reconozco como la Virgen de la Ciudad de México. A rato, si quieren, les envío la foto de la Virgen de mi ciudad y se darán cuenta que la imagen es completamente diferente. Tiene una falda muy larga y al final de la falda tiene muchos niños. Entonces, en realidad, esta es una forma que tiene la religión católica de uniformar y al mismo tiempo respetar las diferencias. Esto no es nada moderno, porque ya en la época de Grecia antigua teníamos un dios solo, por ejemplo, Atenas, pero 20 diferentes tipos de Atenas, una Atenas diferente en cada ciudad, ¿de acuerdo?
Algunas veces los dioses son fácilmente reconocibles porque depende de lo que tienen en la mano. Normalmente los dioses de Egipto se reconocen por lo que tienen en la cabeza. Normalmente tienen algún sombrero o gorro bien raro y esto reconoce a un dios del otro. Lo que reconocen los dioses de Grecia son las herramientas o lo que tienen en la mano, las armas. Si encuentran una persona con en mano un arco y es un hombre, normalmente es Apolo. Si es una mujer, normalmente es Demetra, o sea, Artemis, que es la diosa cazadora. Si tiene en mano un relámpago, automáticamente es Zeus, el dios principal del panteón griego. Y si tiene una égida es prácticamente un escudo. Si es un hombre, es Ares, el dios de la guerra, y si es una mujer, es Atenas. Si un hombre que tiene en la cabeza una corona de hiedra, automáticamente es Dioniso. Y así adelante. Ustedes pueden ver una estatua bastante anónima, pero reconociendo lo que tiene en sus manitas, pueden ver quién es. Por ejemplo, cuando ven una mujer que tiene en mano el trigo, es Demetra, porque es la diosa de la agricultura. ¿Sí? Y así, entonces, no es tan difícil reconocer una estatua de un dios griego. Y, por ejemplo, pues, todos reconocen Poseidón porque tiene el tridente, ¿no? Son símbolos que se volvieron tan comunes que cualquier persona que encuentra una estatua casi seguramente sí le atina en reconocer cuál es ese dios. Y las atribuciones normalmente son también conocidas. Por ejemplo, Poseidón, pues es el dios del mar, ¿no? Afrodita es la diosa de la belleza y del sexo y del amor en general. Atenas es la diosa de la sabiduría y de la guerra, pero ahí también la situación es bastante compleja, porque las atribuciones y las tareas que tienen esos dioses pueden cambiar de ciudad a ciudad o de zona a zona. Por ejemplo, el mar. Ya sabemos que el mar en teoría es la tarea y el trabajo de Poseidón. Sí, es cierto, pero también tiene la protección de Afrodita y de los dioscuros. Los dioscuros son dos hermanos de Esparta que se volvieron casi divinos. La fecundidad de la posibilidad de tener muchos hijos depende de la diosa Demetra, Demeter, que es la diosa de la agricultura, también depende de Afrodita, claramente es la diosa del amor, pero también depende de Hera, que es la madre, no, disculpen, la esposa y la hermana de Zeus, y también de otros dioses. Entonces, no es tan automático saber cuál es su tarea. Claramente se reconocen los principales, ¿no? Ares es el dios de la guerra, sí, pero también Atenas es la diosa de la guerra, no sea solo de Ares. Acompañando a los dioses están los héroes. Los héroes son seres semidivinos, o sea que son por mitad divinos y por mitad humanos, y tienen varias veces la función de mediadores entre la humanidad y los dioses. Ellos pasaje o logran comunicarse con los dioses. A veces también tienen una dimensión de tipo político. Por ejemplo, los fundadores. Teseo, el famoso Teseo del Minotaurio, es fundador prácticamente de la identidad de la ciudad de Atenas, porque es el que en el mito unificó la región de Ática. Otras veces tienen poderes de tipo divinatorio o terapéutico. Significa que estos héroes también pueden leer y prever el futuro o pueden sanar algunas enfermedades. El reino de los muertos es normalmente el lugar que se privilegia para hacer brujería. Entonces, no piensen que la brujería sea algo típico de los chamanes de México. La brujería se hizo y se hace en todo el mundo, solo que en muchos lugares la brujería ya salió de la religión oficial y ya no se contempla ni se permite. Se volvió medio chistoso o medio folclorístico ver a una persona que te maldice. Pero en la antigüedad era algo bastante común. Entonces, para hacer brujería, normalmente tienes que comunicarte con el reino de los muertos. Y para hacer esto, era una herramienta muy común utilizar unas tablitas de plomo. Son las que están viendo ahora.
Estas tablitas de plomo se llenaban de fórmulas en donde se intentaba neutralizar a los enemigos o se intentaba maldecir a los enemigos y se dejaban en las tumbas. Es bastante comprensible, ¿no? O sea, si dejas una fórmula en el plomo con maldiciones y luego lo sepultas junto con un muerto, esta maldición de plomo se va directamente en el reino de los muertos, entonces puedes enviarle la maldición, ¿no? Y estas tablitas de plomo se encontraron en varios lugares de Grecia y también de cultura griega. La persona que rompió el equilibrio entre dioses y humanidad fue Prometeo, porque causó la decadencia de la humanidad. Después que Prometeo robó el fuego a los dioses, fue condenada la humanidad a sufrir y a tener que comer. De hecho, esto es la diferencia entre dioses y humanos. La humanidad está condenada a siempre buscar comida y alimentarse, a estar conectada con el nivel material y a morir. Mientras que los dioses se nutren solo de aromas, prácticamente de perfumes, se nutren de aguamiel y comen ambrosia y son inmortales. Ahora, yo siempre me puse curioso cuando leía ambrosia, porque no lograba imaginarme qué es la ambrosia, ¿no? Varias veces se encuentran como palabra. La ambrosia es el alimento de los dioses, sí, pero a nivel material, ¿cómo puedo tragar ambrosia, no? Hay varias hipótesis, pero la ambrosia, si lo buscan, es una planta, entonces es posible que se hiciera un pan de ese tipo de hierba. Pero en el libro que estuve leyendo de mitos y leyenda, explica cómo la ambrosia era probablemente un platillo que se hacía con cebada, aceite de oliva y con varias frutas secas. Entonces era prácticamente una sopa. Y esta sopa era lo que comían los nobles y la gente rica del lugar. Y luego, siendo que era una comida de gente rica, de gente de un cierto nivel, luego se volvió comida de los dioses, pero lentamente se alejó de esta comida real, que era una sopita, y se transformó en algo de leyenda, ¿no? Esta ambrosia siempre se presenta como la única cosa que los dioses pueden comer. Como ya les dije, una parte importante de la religión griega eran los sacrificios. Los sacrificios se dividían en dos grupos. Los sacrificios ctonios, empieza con la C, ctonios, que son los sacrificios que se hacen con la tierra y con los dioses que viven bajo la tierra, o sea, Plutón, Hades, que es prácticamente el dios del más allá y del infierno. Y en ese tipo de sacrificio se vierte la sangre en el piso y las víctimas, que son siempre animales, se queman completamente. Este ritual de quemar completamente el cuerpo se llama holocausto. La palabra holocausto se volvió también moderna porque se utilizó por un cierto periodo por identificar la matanza de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la palabra holocausto tiene origen griego y significa quemar completamente el animal sacrificado. ¿Por qué digo completamente? Porque normalmente el sacrificio no desperdiciaba el animal. Si matas el animal y dejas perder la sangre y normalmente dices algunas oraciones, pero luego esa carne sí se come. Entonces hacer un holocausto en realidad es perder un chingo de dinero, porque en la época no es que había tanta carne, ¿eh? Y si tú te quemas un chivo completo, pues es una pérdida de alimentos para toda la población. Otros cultos que se dedicaban a las divinidades uráneas se preocupaban de las divinidades que se encontraban en el cielo. Y de hecho, la palabra Uranos identificaba el cielo según los griegos. Por eso se llama divinidad urania. Y en este caso, el sacrificio era el degüello, o sea, se cortaba la garganta al animalito y se hacían libaciones, o sea, se vertían líquidos normalmente. ¿Cuál era el líquido más importante que puedes regalar? Es el vino. Entonces se hacía sacrificio del vino, prácticamente se desperdiciaba el vino, poniéndolo en la estatua o se tiraba en el piso.
Y todos estos rituales iban hacia el cielo y daban también una distribución de los alimentos según una orden. Esto porque una vez que sacrificas ese animal, pierde sangre, luego el cuerpo ya se puede comer, pero la parte del animal que te comes tú o la parte del animal que se comen los sacerdotes no es igual, se divide. Dependiendo del nivel que tú tienes en la sociedad, tendrás una parte más o menos rica, ¿sí? Esto se vale por la religión griega como por la religión judía. También los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén tenían unas reglas muy precisas sobre qué animal, en qué cantidad y en qué manera luego se podía distribuir o comer este animal, ¿de acuerdo? En general, la religión griega, como todas las religiones antiguas, se basa sobre el principio del do ut des. Do ut des son tres palabras de latín, entonces de la lengua de Roma, que significa yo doy y recibo. O sea, si yo te doy algo, en cambio, quiero que tú me des algo, ¿no? Y esto era la manera que tenían los hombres en la antigüedad de relacionarse con los dioses. El sacrificio tenía sentido solo si el dios luego le agradecía dando algo a cambio, ¿no? Si no, qué desgraciado es este dios que yo le sacrifiqué una vaca y él no me dio nada. Entonces, siempre el sacrificio se hacía por recibir un favor, para alejar la cólera y el odio de estos dioses o para agradecer algo que se recibió. Este principio sobrevivió también en la religión moderna, cuando una persona va en una iglesia y pide un favor a Dios y recibe una gracia, en teoría tendría que regresar por agradecérselo, ¿no? Hay mucha gente que hace peregrinaje y que va hacia la basílica por pedir o para agradecer de algo, ¿no? Y las prohibiciones siempre hablaban de la pureza y de lo que era impuro, normalmente conectado con la sangre. En el 426 a.C., los atenienses decidieron purificar la isla de Delos. ¿Por qué? Porque en la isla de Delos, en teoría, nació Apolo. Es donde nació un dios. ¿Y cómo se hace la purificación de Delos? Es muy fácil. Es suficiente vaciar toda la isla de todas las tumbas y los huesos que tenía. Y prohibieron nacer y morir en esa isla. Y podrá parecer difícil, ¿no? ¿Cómo puedes prohibir a una persona de nacer y morir en esa isla? En realidad no es difícil, porque enfrente de la isla de Delos se encuentra otra isla llamada Mykonos. Ok, entonces en esta isla que está enfrente de Delos, que se llama Mykonos, la gente iba cuando se acercaba el momento de parir o cuando ya veían que se acercaba el momento de morir. Entonces, la gente que ya no le quedaba mucho que vivir, los ponían en un barco y en teoría iban a morir en la isla de Mykonos. En el caso más triste, se morían en el mar. Lo mismo las mujeres, imagínense qué terrible, están en los últimos días de su embarazo y ya cuando casi la ponen en un barco porque tiene que ir a parir en la otra isla y si sale mal, pues tiene que parir en el barco mientras está cruzando la parte de mar entre una isla y la otra, ¿no? Entonces, este carácter de puro e impuro se puede ver también físicamente en la isla de Delos, donde estaba prohibido, no se podía hacer rituales, no, hacer actos tan impuros como nacer y morir. La oferta que se hace, siempre, que se llama anatema, eran normalmente las primeras cosechas. Claramente, si ofreces algo bueno. Y si eres un agricultor, claramente ofreces trigo, cereales, lo que tú tengas, ¿no? Pero también se podía ofrecer un objeto que estaba conectado con el culto y se podía tener un poquito más de libertad individual en ofrecer. O sea, ahí sí podías usar un poquito de fantasía en lo que dabas al Dios. Pero seguía siendo una actividad de comunidad que estaba reservada a los miembros del grupo. Esto vale también en el oikos, que es el clan. Oikos es la palabra que define en esa época el clan, la familia grande.
Y de la palabra oikos llega la palabra moderna economía. Economía significa administración del oikos, o sea, de la familia y de la riqueza que tiene esa familia. Todas las etapas del hombre y de la vida se reconocen con ceremonias que se hacen por el jefe de familia. Siempre es el jefe de familia el que tiene que celebrar. Por ejemplo, en la ciudad de Atenas, durante la fiesta de las anfidromias, se reconoce el nacimiento de un bebé. El bebé se reconocía cuando un grupo de la familia empezaba a correr alrededor del centro de la casa, alrededor del hogar. Eh, Cuando yo digo hogar, quiero decir el fuego que está, la chimenea que está al centro de la casa. Entonces, corrían con este bebé en brazo y terminando esto, prácticamente el padre de familia tenía que levantarlo y así se reconocía que este bebé era parte de la familia. El muerto, en cambio, se exponía y esta fase se llamaba prótesis y luego se componía, se lavaba, se preparaba y la fase se llamaba trenos adentro de la casa antes de poder ser transportado en el cementerio, en el entierro. Y si este muerto había fallecido durante la batalla, entonces la ciudad se ocupaba del gasto de todos los funerales y de este muerto. Y los restos se transportaban en una parte afuera de la ciudad. Lo que están viendo ahora se llama Demosium Sema y es el panteón de los soldados de la ciudad de Atenas. Entonces, todos los restos de los soldados se sepultaban juntos en este Demosium Sema afuera del muro de la ciudad y todo el gasto estaba a nombre del Estado. La familia no tenía que pagar nada porque esta persona murió por cumplir su deber con el Estado, ¿no? También la fratría, que es el grupo más grande del clan, sigue continuando con los cultos familiares. Por ejemplo, el acceso a la edad adulta, que se llamaba fiesta de las zapaturias. En esta fiesta de las zapaturias, el tercer día, al joven se le cortaba el pelo y este pelo que se le cortó se reconocía como sacrificio a la diosa Artemis. Y en este caso ya el joven entraba en la edad casi adulta. La conexión entre ciudad y familia también se puede ver en la doquimasia del arconte. Ahora, solo los ñoños de este grupo se acordarán qué es la doquimasia. La doquimasia es un examen que se tiene que hacer por aceptar un cargo público. En esta doquimasia se hacen varias preguntas. Por ejemplo, se pide cuál es el origen familiar y se pregunta si se participa a algún culto. Por ejemplo, si se participa al culto de Apolo Patrios o al culto de Zeus Arqueios. A demostración del hecho que en esta época la ciudad y la religión estaban completamente unidas. Entonces, no puedes participar a la vida pública de la ciudad sin participar a la religión de la ciudad. No existía laico, no existía el no participar a la parte sagrada, ¿de acuerdo? Algunas fiestas, otras se hacían cada mes y el total de fiestas era 120 días a cada año. O sea, prácticamente un día de cada 3 era de fiesta. Muchas fiestas tenían el objetivo de unir y hacer más fuerte la comunidad. Y las fiestas más conocidas seguramente son las de Atenas, porque como ya les dije, la ciudad más importante es también la que produjo más documentos. Entonces, las fiestas más importantes de la ciudad de Atenas se llamaban Panateneas y se hacían en el mes de Hecatombeón, que es prácticamente julio. Las pequeñas Panateneas eran anuales y duraban 2 días. Y eran prácticamente unas procesiones y unos sacrificios. Pero el tercer año de cada Olimpiada, ¿se acuerdan que la Olimpiada exactamente como hoy era cada 4 años, ¿no? El tercer año de cada Olimpiada se hacían las fiestas de las grandes Panateneas. Estas fiestas se preparaban
eran preparadas por 10 atletas, que significa 10 organizadores de competencias musicales, de gimnasia y de competencias hípicas. Y el premio eran unas ánforas que se llamaban ánforas panateneas, que estaban completamente llenas de aceite. Este aceite de olivo, claramente, se producía con los olivos sagrados que tenía la ciudad. Lo que están viendo en este momento es una ánfora que ganaba el atleta, que ganaba la carrera. Bueno, normalmente vemos estos como premios, sí, pero acuérdense que estaba lleno de aceite. Entonces el premio claramente era la gloria y y este mueble que puedes ponerlo en la casa para que lo puedas presumir a tus invitados. Pero también era una ganancia económica, porque en una época en donde no había mucho alimento, dar unos 20, 30 litros de aceite, en realidad es ayudar también la alimentación de la familia, porque ellos comían pan, verdura, fruta, aceite como fuente de grasa, pescado y poquísima carne. Entonces, regalar unos 20, 30 litros de aceite que caduca muy difícilmente, era ayudar también económicamente, era un premio también económico, no solo de gloria, ¿ok? Una gran procesión durante la fiesta de la Gran Panatenea, una gran procesión, disculpe, salía del cerámico, que era la parte donde se producía la cerámica, claramente, y los objetos de barro, y alcanzaba la Acrópolis. Allá se entregaba a la diosa el peplos de lana, que habían tejido algunas jóvenes. ¿Qué es el peplos? Es exactamente lo que están viendo. El peplos es una tela que se produce con la lana y se puede doblar en el cuerpo de la mujer hasta producir la vestimenta típica de las mujeres griegas. Las mujeres griegas normalmente cubrían todo. Pueden ver, no enseñaban ni pierna ni nada. Las mujeres espartanas se acuerdan que tenían un vestido que dejaba descubiertos los muslos, pero era algo único de Esparta. No fue siempre así, porque la primera civilización griega que conocemos, ya lo vimos en una clase, fue la civilización minoica, que es la civilización de Creta. En ese pueblo las mujeres iban con el pecho desnudo. Entonces, no es que en la antigüedad eran más o menos libertinos, más o menos libres. Depende de una cultura a la otra. En la cultura griega la mujer se cubre casi completamente. Estas mujeres que tenían, bueno, no eran mujeres, estas jóvenes que tenían que tejer el peplos de la diosa, tenían que ser vírgenes. Esto porque la diosa también era virgen, en teoría. Atenas, Partenos, era porque era virgen. Pero si se acuerdan, cuando le acusaban a una mujer que no era virgen, ella no podía participar. Y esto dio inicio a la revolución que destruyó la tiránide en Atenas. Son cosas que vimos en otra clase, pero vieron que todo está conectado, ¿ok? La fiesta se realizaba y terminaba con un enorme sacrificio llamado hecatombeón, que la hecatombeón es una hecatombe, significa sacrificar 100 bueyes. Este sacrificio de bueyes no tienen otra vez que imaginarlo como un enorme desperdicio, porque estos animales, después de sacrificarlos y que perdieran sangre de la garganta, ya se podían comer. O sea, la carne se distribuía entre toda la población, entonces no se desperdiciaba nada, ¿sí? En invierno también había otras fiestas que se llamaban las fiestas leneas, que eran en honor de Dioniso. La primera persona que introdujo el culto de Dioniso en Atenas fue el tirano Pisístrato. Entonces se habla ya de un siglo y medio desde cuando estaba Pisístrato como líder de la ciudad. Y había también concursos dramáticos en el mes de Gamelión. También estaban las más importantes, que eran las grandes Dionisias. Otra fiesta típica de Atenas son las tesmoforias. Las tesmoforias estaban durante el mes de Pianepsione, que es prácticamente el mes de octubre, o sea que son ahora, si quieren festejarlo, ya les dijo que tienen que hacer. Y eran fiestas de la fecundidad que se tenían que celebrar por las mujeres que estaban casadas. Estas fiestas se hacían en honor de Demetra y de su hija Core Perséfone.
Core es esa diosa que se fue hasta el infierno y que fue esposa de Hades y que cada 6 meses sale del infierno y así empieza la primavera. Es el mito de Perséfone. Es muy famoso y no sé si ustedes conocieron esta diosa como Core o como Perséfone. Los nuevos ciudadanos, o sea, los éfebos, los jóvenes, juraban su compromiso a la ciudad, tomando como testimonio las fronteras de la patria, el trigo, la cebada, viñedos, los olivos y los higos. Esto significa que por un ciudadano, jurar fidelidad a la patria, un buen soldado y un buen ciudadano, incluye jurar también a sus elementos naturales. Como ya les dije, los cereales, el trigo y la cebada, y también los árboles, los viñedos, los olivos y los higos. Entonces, todo está unido. No tienen que pensar que política, religión o agricultura sean cosas separadas. En esa época todo era uno, ¿sí? Y los dioses también protegían la constitución. Licurgo, que fue el que pasó todas las leyes a la ciudad de Esparta, recibió la aprobación por el oráculo de Delfos. Y también las 10 tribus de Clístenes, y son las tribus en las que se dividió el pueblo de Atenas, y sus héroes nacionales recibieron la confirmación por parte de la Picia de Delfos. O sea, cada vez que hay una reforma política, los griegos piden que los dioses sí acepten este cambio, ¿de acuerdo? La apropiación de Teseo también hizo parte de la definición de identidad, porque si se acuerdan cuando vimos la clase de Pentecontetia, la clase de los 50 años después de la guerra médica, vimos cómo el cuerpo de Teseo se recuperó en teoría del lugar donde había muerto y la apropiación de este cuerpo del héroe fundador fue un acto al mismo tiempo religioso y político. Cada reunión de la asamblea se llama apella, se abre con un sacrificio. Entonces, cada vez que se reúne el senato, podemos llamarlo así, ¿no? El senato de la ciudad, se hace un sacrificio para que los dioses estén contentos con estos políticos. Y los primeros temas que se discuten son los temas religiosos. Las leyes sagradas incluían varias cosas, entre ellas la conducción y las reglas de asistencia a los santuarios, el programa de fiesta, el calendario y la naturaleza de los sacrificios, la administración del tesoro sagrado, que se retira en forma de préstamo en caso de necesidad, las disposiciones judiciales como la acusación de impiedad o robo de bienes sagrados, punibles con la pena de muerte. Entonces, estas leyes que reconocemos como religiosas, en realidad se hacen en un ambiente político. ¿Cómo se podía ser sacerdote en la antigua Grecia? No era muy difícil. Algunas familias claramente eran privilegiadas. Por ejemplo, en Atenas, la familia de los Etoubútanos eran la única familia que podía ser sacerdotes del culto de Atena Políade. Pero la gran parte de los sacerdotes se van por sorteo. Entonces, como los magistrados, como los cargos públicos, si tú eras ciudadano de la ciudad y te sorteaban, durante ese año tú eras un sacerdote. Significa que no existe el carácter de laicidad, no existe separación entre sagrado y laico. También los griegos aceptaban cultos extranjeros, como el culto de Cibeles, porque el culto de Cibeles no entraban en conflicto con el culto local, pero Cibeles es un culto que es originario de la península de Anatolia, como es decir, de Turquía. Entonces, cualquier culto puede entrar en la religión de esa ciudad, mientras que no esté en conflicto con la religión local, ¿ok? En Grecia, como en otros lugares del mundo, se desarrolló una corriente mística, el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es la necesidad humana de no pararse a la religión que sea muy material y que sea de pura ceremonia. El misticismo es la búsqueda de algo más interior, de algo más, ¿cómo se podría decir? Que dé más significado a la vida y a lo que está pasando. Eso es el misticismo. Y el misticismo tomó mucha fuerza en el siglo VI antes de Cristo, sobre todo con los pitagóricos.
¿Se acuerdan la clase de Pitágoras, no? También los cultos de Orfeo y de Dionisos, que fueron dos personajes que pudieron escaparse del más allá, son la base de una doctrina que se llama órfico-pitagórica. ¿Qué tienen Orfeo y Dionisos en común? Muy poco. Dioniso es prácticamente un dios. Orfeo es un semidios, podemos decir un héroe. Orfeo y Dionisos, los dos, pero los dos pudieron sobrevivir y renacer. Noten cómo el día es bastante preciso. El día de nacimiento de los dos es el 25 de diciembre. Les hace, en teoría, tendría que parecerle algo familiar, ¿no? Porque también en la religión cristiana, el 25 de diciembre es la fiesta en que se celebra el nacimiento de Jesús. Pero originalmente era la fiesta que celebraba el Sol Invictus en el Imperio Romano. Entonces, el hecho que Jesús se celebra el 25 de diciembre tiene un origen muy antiguo y se puede confirmar también entre los dioses griegos, como Dioniso y Orfeo. Esta doctrina que nació se llamaba religión órfico-pitagórica y se fundaba sobre dos textos sagrados que tristemente perdimos. O sea, la Biblia de esta religión nosotros no la tenemos. Y tenemos de información se encontró en algunas láminas de oro que se encontraron adentro de las tumbas. La naturaleza humana se reconocía por mitad como divina y podía pasar por un proceso de iniciación y luego podía purificarse hasta poder evitar futuras reencarnaciones y así liberarse de la carne y finalmente mezclarse con el espíritu divino. Entonces, este tipo de religión realmente buscaba liberarse de la condena, que es la reencarnación. ¿Se acuerdan que los pitagóricos sí creían en la metempsicosis, en el cambio de las almas de un cuerpo al otro, ¿no? El objetivo final era alcanzar el derretirse con el espíritu divino. Y este tipo de objetivo se encuentra también en la religión de Oriente, en el hinduismo. Vieron cómo en realidad estos temas son comunes a la humanidad. No es que sea algo típico de Indias. Ya estaba también en Grecia. La religión órfico-pitagórica a veces se reconoció como clandestina. O sea, no todas las ciudades la aceptaban. Tal vez porque no se concentraba mucho en las obligaciones que tú tienes hacia tu ciudad. Se concentraba más en la salveza de tu alma. Otra religión que se desarrolló en la antigua Grecia son los cultos de los misterios eleusinos. Esta religión tiene como centro Eleusis. Eleusis es una ciudad que se encuentra cerca de Atenas. La religión de los misterios estaba integrada con la polis y era accesible, la más accesible a todas. Y estaba presente en varias ciudades. Los misterios se realizaban cerca de Atenas y todos podían participar. Y cuando digo todos, quiero decir que incluyo esclavos y mujeres. O sea, todos. La fase inicial se llamaban pequeños misterios y se celebraban al inicio de la primavera en la periferia de la ciudad de Atenas. Se hacía un baño ritual, se hacía un sacrificio, se hacía ayuno y luego se hacía una comunión de bebidas y de comida y se manipulaban algunos objetos sagrados. Esta era la fase inicial. La fase final se llamaba epoptía y se hacía 18 meses después. Pero, como podrán imaginar, es desconocida. No sabemos cómo se realizaba la fase final, porque no es un caso si se llaman misterios, ¿sí? Son misterios porque para poder acceder a este tipo de culto necesitas pasar varias fases y solo los buenos, los que hicieron todas las fases, llegan hasta el final. Entonces, de estos misterios, la parte inicial la conocemos, la final no. Lo que sí sabemos es que se hacía una procesión de 20 kilómetros que lograba llegar hasta Eleusis. Entonces, era prácticamente como un peregrinaje, ¿no? Y estos 20 kilómetros terminaban en un lugar sagrado llamado Telesterion. En este Telesterion
había algunos juegos de luces y al final había representaciones de Demetra y de Core y la contemplación de algunos objetos sagrados. Entonces era una experiencia muy íntima, interior, que permitía al hombre tocar algo de divino, ¿ok? En el 415, Alcibíades será un protagonista de nuestras clases siguientes, no se preocupen. Será acusado por haber hecho una parodia de los misterios seleucinos y estaba arriesgando muchísimo. O sea, el sacrilegio no era un chiste en esa época, ¿ok? Los santuarios internacionales eran varios y estaban el santuario de Olimpia, que estaba dedicado a Zeus, Delfos, que era por Apolo, el santuario de Corinto, que era por Poseidón, y el santuario de Nemea, que también se dedicaba a Zeus. Cada vez que se organizaban unos juegos, se declaraba una tregua, o sea, todas las guerras pues, se ponían en pausa. Y había una proclamación de esta tregua por unos embajadores llamadas teori. Estos teoris eran recibidos y hospedados por varias personas en las ciudades y estas personas que recibían, los anfitriones, se llamaban teurodocos. Varias delegaciones oficiales que se llamaban teorías iban y también iban personas solas y todos llegaban hasta el lugar donde empezaba esta fiesta solemne llamada panegiria, con un sacrificio, con una feria y con varias competencias. Las competencias claramente físicas se llamaban agones. Entre estos agones se incluía el pentatlón. Imagínense cuánto es antigua esta disciplina, ¿no? El pentatlón incluía una carrera, salto de longitud, lanzamiento del disco y de la jabalina y la lucha. Cuando yo digo lucha, quiero decir lucha griego-romana. Es lo que ustedes llaman griego-romana, ¿no? En esa época se llamaba lucha, ¿sí? Entonces, en Olimpia y en Delfos se hacía este tipo de ceremonia cada 4 años. No por nada se llaman Juegos Olímpicos, porque se hacían en la ciudad de Olimpia, ¿de acuerdo? Pero en las ciudades de Corinto y de Nemea, los juegos se hacían cada 2 años. El total de estas fiestas, entre fiesta de Olimpia, fiesta de Delfos, de Corinto y de Nemea, cuando terminaba el ciclo, se llamaba periodos. Otra palabra que seguimos usando todavía y que tiene origen antiguo. Entonces, un periodo era el ciclo completo de las 4 fiestas. La de Olimpia, de Delfos, de Corinto y de Nemea. Los ganadores recibían normalmente una corona. Corona se llama Stefanos y esta corona podía ser de olivo si se ganaba en Olimpia o podía ser de laurel si se ganaba en Delfos. Otra cosa que ganaban, además de esta pinche corona, porque si tú ganas después de hacer una gran competencia, una corona de hojitas no es lo máximo, ¿no? Ganaban una enorme gloria, porque algunos atletas se volvían realmente unos héroes y casi divinos. Tenemos noticia de un luchador llamado Teógenes de Taso, que ganó en el Pancracio, es la lucha donde se permite casi todos los golpes, y que obtuvo un altar y una estatua en la agora de su ciudad. O sea, realmente le hicieron un honor casi divino. Entre los santuarios, Delfo se consideraba el ombligo del mundo y todas las ciudades y los ciudadanos podían llegar a consultarlo pagando un pequeño impuesto llamado pélanos. Lo pueden leer también en español y parece chistoso, ¿no? Tú le dices al santuario pélanos, o sea, sácanos dinero y es la impuesta que tienes que pagar para recibir una información del dios. Apolo hablaba a través de una mujer. Esta mujer se llamaba Pisia. La Pisia hablaba de manera muy misteriosa, no se entendía lo que decía. Y por eso el otro nombre de Apolo es Loxias, que significa oblicuo. O sea, que no habla derecho, no se entiende lo que realmente quiere decir. Esta Pisia estaba sentada sobre un trípode. ¿Se acuerdan que los trípodes son el objeto que más adoraban los griegos? Es un premio, pero ella lo usaba como una silla. Y en la ciudad de Delfos se podía dar prioridad a algunas personas. O sea,
Si yo me iba a Delfos para pedir información y luego llegaba el alcalde de Querétaro, adivinen quién tiene la prioridad, pues el alcalde, porque yo soy un güey, uno cualquiera. Entonces, si llegaba una representación política, claramente él tenía que pasar primero y luego todos los demás. Cuando uno también quería agradecer, en Delfos empezaron a regalar varias ofertas. Se llamaban ex voto, es la palabra latina por esto. Estos ex voto empezaron a ser realmente un tesoro. Y la palabra es exactamente esta, tesoro. Los tesoros eran pequeños edificios en donde se contenía todo lo que se regalaba al templo de Delfos. Cuando empezaron a hacer realmente una gran suma de dinero para controlar esta cantidad, se creó una anficcionía. Una anficcionía es una alianza sagrada que sirve para defender este santuario. Nació después de una guerra que se realizó en el 590 a.C., cuando la ciudad de Sirra había empezado a pedir impuestos a todos los peregrinos. Entonces tú te ibas hacia Delfos como peregrino para tener una experiencia personal y tenías que pagarle impuesto a la ciudad de Sirra solo porque se encontraba ahí afuera. Por eso le hicieron guerra y al final esta anficcionía reunía muchos pueblos, reunía a los tésalos, los habitantes de Delfos, los habitantes de Fócida, los locreses, los beotas, los jonios y dorios. El consejo se reunía 2 veces al año y cada 4 años organizaban unos juegos llamados Juegos Píticos, en honor de Pitón, que es la serpiente. Ahora tenemos que hablar poco de lo que sabemos de la sociedad, porque no tenemos mucha información. Para ser ciudadano, o sea, politai, tienes que pasar por una formación. Esta paideia tiene una forma similar en la isla de Creta como en Esparta. Esto porque las dos civilizaciones son de la etnia de dorios. Entonces, la paideia de Esparta es muy famosa, es esa parte muy dura que vimos en nuestra segunda clase de historia griega, ¿no? En Atenas la educación se hacía en escuelas en donde se estudiaba poesía, música y se iba al gimnasio. Cuando llegaban a 16 años, los chicos tenían que inscribirse en los registros de la fratría. La fratría es el grupo más grande y en donde empiezas a participar a la vida religiosa y civil de tu ciudad. Esta inscripción se hacía durante la fiesta de las zapaturias. La vimos hace media hora, ¿no? Cuando tenía 18 años, los jóvenes se volvían éfebos y ya se registraban en su demo. Entonces significa que empezaban a participar a la vida política. ¿Cómo pueden participar? Tienen que pasar un examen. Este examen era un examen de edad, y esto es bastante fácil, hay que demostrar que tienes ya 18 años. Y de ascendencia, o sea, tienes que demostrar quiénes son tus padres, tus abuelos y tus ancestros. Si no te aceptan, es porque seguramente dijiste alguna mentira, ¿no? Por ejemplo, si algunos de tus ancestros no son personas honorables o no son de tu ciudad, podría ser que ellos te rechazaban y no te volvías ciudadano de esa ciudad. Si tú recibías este rechazo, tú podías pedir un segundo juicio, esta vez con el Tribunal Popular, pero si también el Tribunal Popular te rechazaba, tú te volvías un esclavo. Entonces, los jóvenes que intentaban obtener esta ciudadanía y que probablemente estaban declarando el falso, estaban arriesgando muchísimo porque podían volverse esclavos solo por declarar que eran ciudadanos de esa ciudad, ¿ok? Podía ser ciudadano completo solo cuando uno tenía 30 años. Y en ese caso se accedía a la magistratura, a los cargos públicos y también podías volverte parte del juzgado. Una instrucción de tipo superior se podía tener solo con sofistas y con filósofos. Los ciudadanos podían tener propiedad de tierra, claramente podían comprar y vender tierra, podían participar a los negocios públicos y religiosos y también tenían ventajas. Por ejemplo, si llegaba hambruna, la ciudad empezaba a dar alimentos y comida a los ciudadanos. Si tú no eres ciudadano, te mueres simplemente.
Bueno, no eran idiotas. Normalmente si hay una hambruna y ahí no hay comida, intenta buscar comida en otro lugar, ¿no? Los deberes del ciudadano también eran fuertes. Tenían que participar del servicio militar. El servicio militar duraba hasta los 59 años de edad. Imagínense, toda una vida como soldado. Esta era la edad máxima en Atenas. Y también se tenía que pagar un impuesto directo sobre la producción agrícola o un impuesto proporcional sobre tu capital, prácticamente sobre el dinero que tienes. Una infracción, o sea, cada vez que tú te comportas mal según la ley, se castigaba o con una multa, o con la pérdida parcial o total de tus derechos políticos, o con la muerte. Claramente depende de cuánto grave. Los ciudadanos más ricos tenían que sufrir las liturgías. La palabra liturgia es una palabra que ahorita se usa en el contexto religioso, pero en la antigua Grecia la liturgia era un servicio voluntario o obligatorio que te permitía de participar al financiamiento, a pagar algo del Estado. Un ejemplo de esta liturgia era la trierarquía. ¿Por qué? Porque armar y preparar una trireme, que es el barco típico de esta época, era extremadamente caro, porque tenías que no solo construir la trireme, sino mantenerla, porque claramente tiene daños, empieza a arruinarse con la guerra y tienes que alimentar a 200 personas que están dentro de la trireme. Este gasto enorme, el Estado no podía pagarlo, entonces le pedía ayuda, entre comillas, a los más ricos de la ciudad. Cuando la ciudad te asigna una liturgia, tú no tienes que hacer nada más que respetarlo, o sea, tienes que pagarlo. Algunas otras liturgias eran voluntarias, por ejemplo, la creación o el pago de una obra teatral. Tú podías volverte codirector pagando la obra teatral, pagando los actores, pagando todas las pruebas, claramente. Y en este caso lo que ganabas era un chingo de gloria, porque si tú eras un político y habías pagado una gran obra teatral, probablemente eso te se convertía en votos a la elección, ¿no? Pero las liturgías de tipo militar, en donde tenías que financiar el barco, tú no podías decir que no. Tienes que aceptarlo, tienes que pagar. Esto claramente daba gloria al ciudadano, porque tú estás manteniendo las armas que usan la ciudad para defender a todos, ¿no? Pero los gastos se volvieron tan altos y era muy tan difícil financiar una trireme que empezaron a nacer las sin trierarquía. Significa que se reunían un colegio de ricos y todos juntos iban pagando esta trireme, porque realmente eran ya muchísimas triremes y era un gran gasto. Entonces, si un rico ya no puede pagarla, se reunían 15 personas y todos juntos su parte y así terminaban pagando toda la trireme, ¿no? Y otro procedimiento muy simpático que tenían era la que se llamaba antídosis. Antídosis se hace cuando tú estás obligado a pagar algo de muy caro y descubres que tu vecino de casa tiene más dinero, solo que el Estado no lo sabe. Hacemos un ejemplo, ¿sí? En este grupo podemos imaginar que a Male le obligan a pagar una trireme. Entonces Male tiene que pagar, pero sabe que su vecina de casa, que es Cecilia, es muy rica. Entonces Male denuncia a Cecilia porque Male es una desgraciada, ¿no? Entonces denuncia a Cecilia en frente del Estado y el Estado va y le cae, le cae encima a Cecilia. Y exactamente como hace hoy el SAT puede caer hacia una persona, ¿no? Y puede averiguar cuánto dinero tiene. Si resulta que realmente Cecilia tiene más dinero que Male, solo hay dos posibilidades. O Cecilia se pone a pagar lo que tenía que pagar Male, o Cecilia rechaza, entonces el dinero de Cecilia se vuelve de Male y el dinero de Male se vuelve de Cecilia. O sea, hace un intercambio del dinero. Esto permite a Male de poder pagar el barco gracias porque ya tiene el dinero de Cecilia. ¿Me entienden? Esta era la manera con la que tú podías autodenunciar una parte de la población, sobre todo porque los vecinos de casa tienen más información sobre
tiene el vecino de lo que tiene el Estado, ¿no? Y claramente, si tú denunciabas y luego resultaba el falso, ahí sí te caía un buen castigo porque estabas intentando evitar una obligación fiscal, ¿no? Ahora hablamos de la mitad de la población humana, que son las mujeres. Las mujeres de Esparta y las mujeres de Creta tenían un cierto grado de libertad y también un cierto grado de poder. También porque podían decidir quién iba a heredar en la familia. Entonces, solo las mujeres de Esparta y Creta podían considerarse casi libres. Mujeres de Atenas se mantenían lejos de la política y normalmente la educación era muy limitada. Simplemente podían estudiar música o literatura. El noviazgo preveía una dote que se tenía que devolver en caso de anulación de la boda. Esta es ¿cómo se puede decir? Una tradición es muy común en el Mediterráneo, la dote y el hecho que es una manera de protegerse de la mujer, ¿no? Porque si se cancela, el hombre tiene que devolverla. Había una fuerte diferencia de edad entre hombre y mujer cuando se casaban. El hombre tenía 5 y 40 años y la mujer, que en realidad era una niña, tenía entre 14 y 15 o menos. Entonces, la mujer en realidad se cuando tenía la primera menstruación. En esa época ya se consideraba que podía casarse. El marido, si quiere, puede dar algún tipo de responsabilidad sobre el oikos, la casa, a la mujer. Pero esto es lo que decide el hombre. Si el hombre permite que la mujer se vuelva la ama de la casa, ella tiene la libertad que le permite el marido. En el 451, una ley de Pericles permite la ciudadanía de Atenas solo cuando los dos padres son atenienses. Esto lo hizo tal vez por limitar las bodas con personas extranjeras o impulsar para dar más fuerza a la boda con los pobres. Esto porque si eres un ciudadano de Atenas y te quieres casar, si te casas con una extranjera, en realidad no te conviene, porque la extranjera no te permitirá de tener hijos de la ciudadanía de Atenas. Es mejor casarse con una mujer pobre de tu misma ciudad. Y así también los pobres tenían más posibilidades de casarse si eran pobres de Atenas. ¿Me entienden? En la religión, la mujer podía encontrar probablemente su único espacio de libertad y su carrera, porque las mujeres más fuertes eran las mujeres que ocupaban el cargo de sacerdotisa. Seguramente la mujer más fuerte de Atenas era la sacerdotisa de Atenas, Políades. Otra forma de participar poco en la vida pública era ser un extranjero. Los extranjeros eran protegidos por antiguas leyes y tradiciones de hospitalidad y de anfitriones que se llamaban xenías. Esta xenia era la ley de tradición de cómo tú tienes que respetar a un extranjero que está pasando por tu pueblo, ¿no? Pero la protección más grande llegaba del cargo de proxeneta. Ustedes tal vez han escuchado la palabra proxeneta en sentido moderno como el protector de las prostitutas, de las sexoservidoras, si las quieren llamar así. La palabra proxeneta era en la antigua Grecia la persona que defendía y representaba a los extranjeros. Entonces, el proceso daba hospitalidad, daba protección a este extranjero, y en cambio se recibía honor y reconocimiento de esa ciudad. Por ejemplo, si yo me vuelvo proxeneta de Querétaro, significa que cuando una persona de Querétaro llega a la Ciudad de México, yo tengo que recibirlo, yo tengo que defenderlo si él hizo alguna cosa mala. Entonces, si él termina en un proceso, yo tengo que presentarme en el tribunal para defenderlo. Tengo claramente que alimentarlo, tengo que ayudarlo con los trámites. Y esto me da un gran reconocimiento en la ciudad de Querétaro, porque Querétaro sabe que yo soy el proxeneta de sus ciudadanos, ¿no? Un ejemplo famoso es Simón con la C, que era proxeneta de la ciudad de Esparta. Entonces, cada espartano que llegaba a la ciudad de Atenas, él tenía que recibirlos y ayudarlos.
Quien vivía por más de un mes en la misma ciudad se volvía méteco. Méteco es como decir el extranjero. Y tenía que inscribirse en un demo de la ciudad, o sea, en un grupo político de esa ciudad, bajo la responsabilidad de un protector. Y también tenía este protector que lo representaba de enfrente de la justicia y tenía que pagar un impuesto llamado metoikion. Este metoikion valía 12 dracmas al año si eras un hombre y 6 si eras una mujer. O sea, pagaban menos de impuestos porque en realidad la mujer valía menos en esa época. Era una sociedad machista, ¿sí? Podían participar también a la defensa y a la religión de la ciudad, pero con algunas restricciones. Y a veces se le concedía el derecho de poder casarse con la gente de la ciudad, de poder comprar la tierra y mucho más raro, de poder adquirir la ciudadanía de esa ciudad. Casi todos los extranjeros son artesanos, son mercaderes y son agricultores, pero tenemos algunos casos muy raros de gente extremadamente rica. Por ejemplo, un güey llamado Céfalos de Siracusa, entonces un italiano. Bueno, yo digo italiano, era de Sicilia. Este griego de Siracusa construyó una fábrica de armas que tenía 120 esclavos y tenía comercios de larga distancia. Claramente porque si eres siciliano, sabes muy bien cuáles son tus contactos, sabes llegar hasta Italia y sabes cómo venderlo, ¿no? Los esclavos costaban 200 o 500 dracmas. Eran muy caros los esclavos. Pero rentar un esclavo te costaba solo un óvulo al día. Entonces, si tú necesitas un trabajo rápido, puedes rentarte un esclavo y no comprarlo, ¿no? Los esclavos que vivían peor en absoluto eran los que trabajaban en las minas de Laurio. Son las minas de plata. Pero también los esclavos tenían algunos. Estos derechos eran muy limitados. Por ejemplo, el dueño de este esclavo podía decidir casi todo y también tenía la prioridad sobre los derechos de lo que hoy se llamaría derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, si la esclava tenía un hijo, el dueño podía obligarla a que abandonara al niño o matar al niño. Y no se podía golpear un esclavo de alguien más, pero simplemente porque quieren respetar la propiedad ajena, no porque era un ser humano, ¿ok? Y los esclavos podían pedir asilo solo en los santuarios o en caso de violencia. Entonces, si hay una persona que lo estaba torturando, él sí puede ir al asilo en el templo y ahí lo respetan porque de todas formas la violencia inútil nunca se ve bien, ¿entienden? Los pedagogos eran instructores y otros tenían que hacer fructar la propiedad lejana. Entonces, un esclavo que se vuelve pedagogo en realidad es un maestro, un profesor, pero sigue siendo esclavo. Y otros esclavos eran administradores de campos que están muy lejos de la ciudad. Este tipo de esclavo claramente tiene una vida más cómoda, ¿no? Porque tiene más conocimiento de economía y de administración. Después de Solón, el líder de Atenas, ningún ateniense puede volverse esclavo. Y según Platón, ningún griego podía ser esclavo, pero nunca se discutió realmente sobre la eliminación de la esclavitud en el mundo antiguo, porque se veía como un hecho natural, algo normal. Hablando de la economía, tenemos el mito del ciudadano político, el ciudadano que ocupa todo su tiempo a la política, a la filosofía y a la defensa de la ciudad. Esto es un mito porque la única ciudad que puede permitirse esto es Esparta. En todas las demás ciudades, todos trabajan y la gran parte de la población trabaja en la agricultura. Y esta agricultura se reconoce como una actividad muy noble. O trabajaban como artesanos y esto sí se veía un poquito más feo. El banausos era el artesano que trabajaba en las cosas más vulgares y más simples. El productor de cerámica o el productor de objetos pequeños era el banausos. Y los artesanos mejores se llamaban demiurgos y eran también dueños de una técnica más elaborada, antigua y más especializada.
El artesano normalmente tenía una producción de tipo familiar. En la época no existían fábricas. Era una producción muy pequeña y normalmente se reunían en una colonia que se especializaba. Por ejemplo, el Ceramicon. Ahí estaban todos los productores del barro de Atenas, ¿no? Ellos buscaban normalmente la cercanía a una fuente de agua o a un río y cercanía a una calle. Por ejemplo, una calle que te puede transportar hasta el puerto del Pireo. Esto es comprensible porque de alguna manera tienes que pasar tu producto hasta el puerto y lo vendes, ¿no? Y los que buscaban normalmente esto eran también los curtidores, los que trabajaban la piel. En Atenas se encontraban 500 productores de cerámica. Imagínense ya qué nivel de producción, porque ya la ciudad era muy grande. Y también se encontraba la vida normal, era la del agricultor, del granjero. No hubo mucha transformación de las técnicas de agricultura entre la época antigua y la época clásica. Probablemente la única muy reconocida es la introducción de la hierba médica que se conoce también en español como alfalfa. Esta hierba médica se llama así porque llega de Persia. ¿Se acuerdan que los medos son el pueblo cercano de los persas, no? Esta hierba médica se empezó a cultivar en Grecia y luego en Europa y servía sobre todo para alimentar a los animales. Y el único tipo de producción que se podría llamar industrial es la producción de la mina, porque como poder sacar la plata necesitan organizarse todo el Estado y tener una organización de turnos y una organización de tiempo que se acerca un poquito a la producción industrial. Ya en esta época se empezaba a especializar la exportación. Ática es la región de Atenas, exportaba aceite y exportaba también miel. El Ponto, que es el Mar Negro, producía y exportaba el pescado seco. La Beocia y la Tesalia producían el trigo y la isla de Lesbo, Quío y Tracia producían el vino. Y todas estas actividades en realidad no eran tan especializadas como se pueden imaginar durante una colonia moderna. Simplemente era el producto que tenía un surplus en esa zona y se podía vender donde no había en otra parte del mundo, ¿no? Atenas intenta empujar también hacia el desarrollo del comercio en el mar Egeo, atacando a los piratas. Claramente tener piratas en el mar es lo que impide bastante el comercio, desarrollando un mercado también interno, desarrollando el puerto del Pireo, que era el puerto más importante del Mediterráneo en esa época, y también haciendo tratados comerciales con Macedonia y con Italia. Entonces empezamos a ver un imperio de tipo comercial que se organiza también económicamente y políticamente para seguir creciendo. Esto es un pequeño cuadro de cómo vivía la gente en esa época. Era una época muy dura, pero estaban pasando algunas transformaciones de tipo económico que probablemente ya iban mejorando un poquito la calidad de la vida. ¿Ok? Espero les haya gustado la clase. Si es así, pónganle like, pueden compartirla y pueden inscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.